Colombia, tremenda lección que le está dando Gustavo Petro a todo el uribismo y exactamente también a Vicky Ávila. Pues en semanas pasadas o en días pasados, esta señora publicó de que iba a haber un apagón en Colombia y que había una crisis energética. Pues bien, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, estuvo aquí en Colombia, señores, y al parecer Colombia le exportará a Ecuador 10 gigavatios hora diarios para evitar apagones en noviembre y diciembre. ¿Cómo la ven, colombianos? La izquierda ayudando a la derecha. Increíble la lección que le da aquí Gustavo Petro a toda esta gente. Pues resulta que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, llegó a Bogotá en la mañana del 28 de octubre y al finalizar su reunión con el presidente Gustavo Petro, el jefe de Estado ecuatoriano anunció que Colombia exportará 10 gigavatios hora diarios a Ecuador durante estos 2 meses que se avecinan para mitigar su crisis energética, que ha provocado varios apagones en las últimas semanas. Actualmente se transmiten 6 gigavatios hora diarios. También se anunció la creación de una mesa técnica para funcionarios del gobierno ecuatoriano y del gobierno colombiano con el propósito de encontrar el mecanismo de valoración y el pago de la energía exportada. Lo que se hará en los próximos días es que con el parque de generación térmico de Colombia llega la máxima capacidad de interconexión con las redes de Ecuador, que es de 400 kilovatios y que actualmente está trabajando al 60% de su capacidad. La fecha en la que se empezará a exportar esta energía a Ecuador pues todavía no se tiene definida, cosa que el presidente ecuatoriano espera que se anuncie en las próximas horas o días sobre la mesa técnica entre funcionarios de ambos gobiernos. Lasso también dijo que la misión que tiene esta es definir cómo se pagará la energía que se va a exportar hacia su país. Entre los mecanismos se estudia el pago de energía con energía. ¿Cómo la ven, colombianos? Mientras mejoran ellos su capacidad de generación. El presidente Gustavo Petro ponderó el acuerdo al que se llegó con el presidente Lasso y dijo que a través de esta integración de los países suramericanos es que se podrá evitar y mitigar la crisis energética y climática que afronta la región. También dijo que espera lograr la interconexión con Panamá para así lograr unir 2 grandes redes eléctricas, la suramericana y la centroamericana. Además advirtió que la energía que se exportará a Ecuador no provendrá de los embalses colombianos, pues esta se está guardando para afrontar la sequía en Colombia, antes de que salten los uribistas, ¿no? Se estima que comience en diciembre, pero que en Ecuador tendrá un pico en noviembre y diciembre. También dijo que gracias a la entrada en operaciones de Hidroituango y el aumento de la capacidad de producir energía en el país, se podrá mitigar la crisis que se avecina. Dice el presidente, nosotros creemos que con esas 20 gigas de capacidad que ya tiene la red eléctrica nacional, podremos superar el problema de la sequía que se nos avecina. Pues aquí tenemos las declaraciones de Guillermo Lasso en Colombia, señores. El apoyo de Colombia hacia el Ecuador al garantizar la venta de energía a Ecuador con el parque térmico de Colombia. Actualmente la entrega es de 6 gigavatios hora día de energía en promedio a Ecuador. Colombia nos apoya garantizando exportar 10 gigavatios hora diarios a Ecuador, y esto se lo hará en el menor tiempo posible para apoyarnos a enfrentar este problema de apagones en el país. Con el parque de generación térmico, Colombia busca llegar a la capacidad máxima que da la línea de interconexión eléctrica. Como saben, hay una línea de interconexión eléctrica entre Colombia y Ecuador que es útil para cuando Colombia exporta energía y también cuando Ecuador exportó en el pasado energía a Colombia. Esta tiene una capacidad de 400 kilowatts y lo que se espera llegar es precisamente al tope de 400 kilowatts. Hoy se está llegando a un 60% de ese valor, el 40% de incremento. Colombia nos garantiza una provisión en el menor tiempo posible. No quiero fijar un día exacto porque son
detalles que tienen que resolverse en el campo técnico y logístico. Como la ven, colombianos, des en cuenta que ahora Gustavo Petro está ayudando al gobierno de Guillermo Lasso. Él dice: en buena parte vamos a suplir la demanda deficitaria que tiene el Ecuador por energía eléctrica. Esto se hará entre noviembre y diciembre, que es el cálculo de la sequía allá. Escuchemos al presidente. En buena parte vamos a suplir la demanda que hoy tiene deficitaria el Ecuador por energía eléctrica. En tiempos pasados, Ecuador nos vendió energía eléctrica a Colombia cuando estábamos en similares problemas, llegando a un racionamiento por allá en el año 2016-2017. Esto se hará entre noviembre y diciembre, que es el cálculo probabilístico de la sequía en el Ecuador. Entrando el mes de diciembre, Colombia estará iniciando el proceso de sequía en Colombia. Por eso aquí hay un mecanismo compensatorio que se va a estudiar por una comisión técnica lo más rápidamente posible, y es la energía que vendamos ahora, la recibamos después si es necesario. Vamos a usar el máximo de capacidad del cable de energía eléctrica, 2 existentes, hasta llegar a esos 450 megavatios que hoy tenemos disponibles. A ese máximo entregaremos energía eléctrica que no provendrá de nuestros embalses que estamos guardando, sino del sistema térmico de energía que en conjunto, y esa es una buena noticia para Colombia, ya alcanzan el día de ayer 20 gigas de capacidad, con la entrada de varios proyectos que venían en construcción, con algunos problemas como Hidroituango. Gracias a la Alcaldía de Medellín y a EPM se ha logrado prácticamente poner a disposición de la demanda nacional después de casi una catástrofe de ingeniería. Eso nos ayuda a que podamos ayudar al hermano pueblo del Ecuador en estos momentos de crisis, que sabemos cómo son, porque Colombia los vivió en el pasado también, que los hospitales no se apaguen, que los servicios públicos esenciales no se apaguen, que los derechos de la gente puedan ser sostenidos. Nosotros creemos que con esos 20 gigas de capacidad que ya tiene la red eléctrica nacional, podremos superar el problema de la sequía que se nos avecina. Nuestro problema no está en la capacidad, está en las materias primas de esa capacidad, que básicamente son agua, que es la que entra en cuestión por la sequía, gas, carbón, diésel, y ojalá pudiera aumentar rápidamente vientos y sol. Los vientos y el sol deben reemplazar el carbón, el petróleo y el gas, que son tan caros, y eso es lo que se llama la transición energética. Si esto no es un presidente, dígame en qué es. Pues aquí da una lección a toda esta gente. Pues el ministro de Minas y Energía, el señor Andrés Camacho, dijo lo siguiente: la entrada en operación de Hidroituango y la Termocandelaria, así como las medidas financieras para garantizar condiciones para las empresas comercializadoras, han tenido un efecto positivo en los precios de la bolsa de energía. Seguimos trabajando por más resultados y buenas noticias. A esto el presidente contestó: hemos llegado a casi 20 gigas de capacidad en generación de energía eléctrica. Avanzamos en 10% sobre lo entregado por Duque gracias a la capacidad de EPM y la Alcaldía de Medellín. Buenos resultados en términos energéticos. También el gobierno del cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, le propondrá a Estados Unidos invertir en América del Sur los $600.000 millones que tiene de presupuesto para la transición energética. Esto ayudará a que estos países tengan mayor prosperidad y a reducir los flujos migratorios. Escuchen al presidente. Con los Estados Unidos vamos a tener una reunión que tiene que ver precisamente con el Pacto del Pacífico y que se va a realizar en la primera semana de noviembre. Nosotros lo que hemos propuesto es que los $600.000 millones que los Estados Unidos tienen en su presupuesto para transitar de las energías sucias hacia las limpias y cambiar su matriz energética, se inviertan en América del Sur. Porque América del Sur tiene el potencial de las energías limpias,
muchísimo más grande y más barato que lo que hay dentro de los Estados Unidos. Es por la vía que el origen de los migrantes tenga más prosperidad social y por tanto la gente que no quiere irse no tenga que irse de su territorio. Lo cual significa que Colombia abre sus relaciones internacionales al mundo entero, una política de las ventanas abiertas hacia la humanidad, siempre de una postura progresista y de soberanía nacional e independencia, que es lo fundamental. Ojalá la oposición dejara gobernar, ¿no? No todo el tiempo ataquen y ataquen y ataquen, sino que construyeran un país. Pero ejemplo, hay como gente tan despreciable como Enrique Peñalosa que dice, con la votación de este domingo tenemos que comenzar a dejar atrás el gobierno de Petro que tanto daño está haciendo y seguirá haciendo. Y des en cuenta los resultados, nomás un ejemplo de lo que les acabamos de presentar. Que a los que votaron por esa izquierda que promueve el odio, les quede claro que no es con promesas, subsidios, marchas que se progresa, sino con disciplina, estudio, esfuerzo y con inversión privada que genere empleos productivos, eficiencia y competitividad. ¿Y qué está diciendo aquí Gustavo Petro? Crear, traer recursos acá para implementarlos en el cambio energético. Este señor Peñalosa realmente es el que promueve el odio, no Gustavo Petro. Ten en cuenta las palabras, ¿no? Y es que Gustavo Petro realmente habla con la verdad, sin fanatismos, sin apasionamiento, sobre esta guerra que se está tratando pues en Israel y Palestina, como día a día matan, ¿no? Pues aquí aparece un video donde dice la verdad, colombianos. De los pocos líderes que se pronuncia de esta forma, tiene una visión completa de lo que se está gestando allá. Gustavo Petro es un líder como pocos en el mundo, un talento con inteligencia prodigiosa, pero su mejor talento es la de sensibilidad humana y su corazón. Es un hombre de paz. Escuchen lo que dice aquí Gustavo Petro. Lo único que sé es que lo que está diciendo nadie lo dice. Escuchar bien. Quiero mostrar un paralelismo en las situaciones reales. Hay ocupación militar en ambos países. Comparando Palestina Hay una con actitud Ucrania. diferente en el poder mundial. A la Unión Europea le interesa correr con la OTAN a la Rusia. Tiene unos tratos económicos con Ucrania. Ucrania hace las veces de México para Estados Unidos. Pero no le interesa Palestina. No le interesa el conflicto con Israel. No le interesa a los Estados Unidos el conflicto con Israel, hacer valer los acuerdos de Oslo que ya cumplen 30 años y que hablaban de 2 estados y que hablaban de una soberanía palestina. ¿Dónde está y que esa hablaban soberanía? de que no hubiera una ocupación ni civil ni militar del territorio palestino. Eso no ocurre. Luego, ante una misma circunstancia, tenemos una doble faz. A eso yo le llamo una hipocresía de la política internacional. Total. Gobiernos anteriores de Colombia compraron armamento ruso que está allí en Colombia. Escucha. Hubo una petición tanto de Rusia para que el armamento ruso volviera a Rusia, como de Estados Unidos para que el armamento ruso se fuera a Ucrania. Yo no acepté ni lo uno ni lo otro. Lo que quiere América Latina es la paz. Hoy es indispensable la paz, no solo por las consecuencias que esa guerra puede traer, y creo que ya lo estamos viendo, de expansión de la idea de la guerra en el mundo, sino porque necesitamos este tiempo, y ese fue el objetivo de mi discurso en Naciones Unidas, para actuar en función de lo más importante que hoy tenemos frente a nosotros, que es defender la vida en el planeta. Exacto. Que es tomar las decisiones eficaces que permitan... Mis respetos, señor presidente. Nunca mejor dicho. Digamos, que sacamos si gana Ucrania o gana Rusia en una guerra. Si la OTAN se expande o no. Si la vida humana ha quedado limitada definitivamente. Gracias. Tremendas palabras del presidente de la República, realmente dice la verdad. Y una de las que se llevó tremenda tendida por el presidente Gustavo Petro fue pues porque en las últimas horas se incendió la registraduría en Gamarra Cesar, pero fue por la inhabilidad de un candidato a la alcaldía. Y pues resulta que Juan Manuel Galán y la mayoría de uribistas salieron a culpar al presidente Gustavo Petro.
Dice acá este señor que realmente no tiene sentimientos, es hermano del que presuntamente se dice que va a ser alcalde de Bogotá, el señor Carlos Fernando Galán, ¿no? Aquí dice Juan Manuel Galán, mientras el presidente Gustavo Petro está obsesionado con Israel y Palestina, óiganlo bien, obsesionado, velar por Palestina, velar por los niños que están muriendo, realmente qué falta de sensibilidad este señor. Incendian en Gamarra Cesar la registraduría a pocas horas de las elecciones regionales. Estamos reviviendo 1989 en materia de violencia política con un presidente ausente. Hágame el bendito favor con este señor Juan Manuel Galán. Pues se llegó la contestación del presidente Gustavo Petro a este señor y le dice: Juan Manuel, veo que eres poco sensible ante la gran desgracia que vive la humanidad y que se vive en Palestina. Es que obsesionado, es que es increíble. Se generalizó demasiado en mi país la insensibilidad ante el bombardeo de niños, quizás porque aquí fue práctica cotidiana, pero no por ser yo mismo sensible a la injusticia en el mundo, entonces estoy lejos de lo que acontece en Gamarra Cesar. Antes de la captura del expatrullero de la policía que se acusa como autor del desastre, le pediría a la justicia que investigue si la firma que aparece en el cheque que la empresa de servicios del municipio giró al candidato a la alcaldía que se inhabilita por ello es en realidad la firma del candidato. Hay que saber qué está detrás de la inconformidad popular en Gamarra Cesar. Le corresponde al juez penal determinar qué está detrás de la inconformidad popular. Por eso defiendo el artículo 23 de la Convención Americana que nos ordena no quitar derechos políticos sino por sentencia de un juez penal. ¿Cuánta violencia nos quitaríamos si simplemente cumpliéramos con el tratado que firmamos? Tremendo, aquí quedó de una sola pieza el señor Juan Manuel Galán, ¿no? Gente que ha vivido del Estado, de la teta del Estado durante toda su vida a través del nombre de su padre. Después terminó diciendo: ¿por quién votará Colombia? ¿Por quienes bombardean niños? ¿O quienes quizás ingenuamente creemos que la vida es posible y que es posible la paz entre nosotros? Mañana dirán que participo en política. Si atendemos la pregunta, toda Colombia debería estar en contra de quienes bombardean niños en la tierra. Contundente mensaje del presidente Gustavo Petro. Y sí, mañana o en los días siguientes Vicky Ávila va a sacar titulares de que Gustavo Petro está participando en política, pero no dicen nada de Claudia López, ¿no? Cuando dice: ¿quién va a parar el metro? Voten por el que no va a parar el metro. Eso sí, no han dicho nada la procuradora ni nada, pero mañana o en los siguientes días la procuradora sí va a atacar al presidente Petro y se van a acordar de mí. Y después publicó una foto con su nieto, el hijo de Nicolás Petro, y la señora Laura Ojea, y aquí pues esta imagen es enternecedora a todo lo que se está cometiendo de genocidio allá en Palestina, ¿no? Dice acá él: y a pesar de todo, la vida sigue y triunfaremos. Es lo que dice el presidente Gustavo Petro. Y pues en las últimas horas se conoció unas imágenes sobre pues el bombardeo que sufrió Gaza. Hay muertos, heridos, cadáveres, escombros, ruinas y muerte, y un ejército regular masacrando mujeres, niños y ancianos, ¿no? Y el presidente se refirió a esto: esto es genocidio. Cuando algún día nuestros hijos lo estudien, lo lean, sabrán que Colombia no estuvo al lado de los genocidas, que su gobierno se paró de frente a denunciar, que llevó alimento y que estuvo al lado del humilde, del niño que se iba a la eternidad, que estuvo al lado de los padres y madres que lloraban. Que no nos asustó el banquero, el dueño del dinero amigo del genocida, sino que tendimos la mano al del harapo, al que difícilmente sobrevivía, a la muchacha que lloraba, a la vida. Tremendo mensaje muy emotivo que aquí da Gustavo Petro a la paz Colombia. Realmente aquí estamos con una oposición muy enferma que no deja gobernar, sino que ataca día a día al presidente. Parece que no les importara la vida. Un ejemplo, Juan Manuel Galán, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, coméntelo, díganos qué piensan de lo que está haciendo Gustavo Petro con la derecha de Ecuador, ¿no? Les va a surtir energía tendiéndoles la mano, ¿no? También qué opinan de todas estas palabras y estos mensajes que hace Gustavo Petro. Realmente si no apreciamos el presidente que tenemos, estamos jodidos.
¿Prefieren un Duque o un Álvaro Uribe Vélez? Háganme el bendito favor. Muy amables por escucharnos, compartan este video masivamente para que llegue este mensaje a todos los colombianos y colombianas que se encuentran acá y fuera del país. Hasta pronto y esperamos verlos en una próxima emisión.